asiento y que abran sus Biblias en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Seguimos con nuestra serie en la fe. Seguimos con nuestra serie en la fe. Y dice la palabra del Señor: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El domingo pasado estuvimos hablando sobre dos grandes héroes de la fe. El domingo pasado hablamos de Abel, que nos enseña que la fe bíblica nos lleva a adorar verdaderamente a Dios. Y el segundo héroe de la fe fue el personaje Enoc. Enoc, quien dijimos el domingo pasado que por su fe agradó a Dios al grado de no experimentar la muerte, sino que fue levantado, fue llevado, fue transportado como estaba, fue transportado vivo y transfigurado o transformado en el camino, obviamente. Hoy vamos a estudiar al personaje de Noé. Y el tema en el cual quiero que nos centremos en los siguientes 20-25 minutos es sobre la enseñanza. El ejemplo de Noé es de cómo vivir la fe en un mundo contrario a Dios. Noé nos va a enseñar cómo podemos vivir nuestra fe en un mundo contrario a Dios. Porque Noé experimentó también ataques, desprecios, discriminación, menosprecios. Noé fue relegado a un segundo plano en su sociedad, fue criticado, fue prejuzgado, entre otras cosas. Y una vez más, Noé nos enseña, ese es el objetivo, que cuando salgamos por esa puerta, salgamos sabiendo que es absolutamente posible vivir la fe bíblica en medio de un mundo hostil. En primer lugar, veamos dos aspectos de la esencia de la fe de Noé. Y ahí nos encontramos en Hebreos 11:7. Dice la Biblia una vez más: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Una vez más dice Hebreos 11:7: por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Miren ustedes, la esencia de la fe de Noé es la misma de la cual hemos venido hablando en Hebreos 11. Que es creer lo que no vemos, es estar seguro de las promesas que se nos han hecho. Y miren ustedes que lo primero es que Noé creyó a la advertencia de Dios. Dice que Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. A Noé Dios le dijo: va a llover. Y Noé no tenía idea de lo que lluvia significaba. Nunca había visto lluvia, él nunca había visto llover nada, él nunca había visto agua caer del cielo. Miren ustedes la advertencia que Dios le da a Noé en Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Imaginen ustedes, si hoy en la mañana hubiera entrado alguien y hubiera dicho: vamos a destruir este local y va a haber fuego por todos lados. Si me hubieran dicho a las 8:30 de la mañana: hoy a las 11:30 más o menos se van a disparar las alarmas de incendio, estén listos. Quizá algunos de ustedes han dicho: está jugando el pastor, ustedes saben que me encanta jugar. Otros van a decir: tal vez, pero probablemente no va a ser nada real. Dios se le aparece a Noé y le dice: voy a destruir a todo el mundo. Y Noé dice: ok. En la esencia, Noé creyó, eso es fe, es creer. Mientras cantábamos hoy sobre la importancia de creer en la palabra, por eso es que Héctor puso ese himno correctamente aquí.
Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Miren ustedes que la Biblia es la que nos habla de las advertencias de Dios, de las promesas de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y fundamentalmente la fe o la falta de fe tiene que ver con que o creemos lo que la Biblia dice o no lo creemos. O creemos que Cristo es el único camino al cielo, o creemos que todas las religiones nos llevan al cielo, pero no podemos creer ambas cosas. O creemos que hay un Dios que al final de los tiempos nos va a juzgar, o no creemos que haya un Dios que nos va a juzgar, y más bien creemos como alguna gente que después de la muerte no hay nada más. Miren ustedes que Noé, por su parte, la esencia de su fe fue que creyó la advertencia. ¿Y cómo sabemos que Noé creyó la advertencia? ¿Cuál es la prueba de que sabemos que Noé efectivamente creyó lo que Dios le había dicho? Es bien sencillo, construyó el arca. Construyó el arca. Si Noé hubiera dicho, yo creo en la advertencia de Dios, pero no hubiera construido el arca, eso significaba que Noé en realidad no hubiera creído. Si alguien viene y nos dice, Louisville dentro de 80 años va a ser un enorme lago, se va a inundar. Debe decirle, si usted compra un carro en vez de un bote, significa que no creyó la advertencia. Pero si usted es de lo que dice, hombre, voy a aguantar este tiempo y lo que le voy a heredar a mis hijos en vez de un carro, le voy a heredar una lancha. Es porque usted cree que Louisville se va a hacer un lago, ¿cierto o no es cierto? Pues exactamente lo mismo con Noé. Dios viene y le dice, Noé, voy a destruir la tierra, la voy a inundar, va a haber agua por todos lados, va a caer lluvia. Y Noé dice, no, nunca viste eso, no sé de qué me está hablando. Pero Dios le dice, hazte un arca. Hazte un arca. En Génesis 6, 14 al 16, Dios le dice a Noé, constrúyete un arca de madera resinosa. Y gente como yo hubiéramos tenido serios problemas, porque déjenme decirles, si Dios me ordena a mí que construir un arca, hubiera parecido cualquier cosa menos un arca. Así que Dios sabe a quién le da los talentos, ¿sí? Dice, verso 16, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Claro, para impermeabilizarla, ¿sí? Y dice, dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Usted sabe que esas son las medidas ideales para que el arca no se diera vuelta en el mar con la lluvia que iba a caer y para que flotara. 1/3 o 3/3 más grande de largo que de ancho. Eso lo sabemos hoy. Dice, hazla de 3 pisos. Hazla de 3 pisos. En el tercer piso ponga tus hijos y en el primero te quedas tú. ¿No? Con una abertura a medio metro del techo, con una puerta en uno de sus costados para respirar aire, ¿cierto? ¿Se fijan ustedes cómo Dios le da exactamente lo que? ¿Cómo sabemos que Noé creyó? Pues fue y construyó el arca. Y miren ustedes los resultados de la fe de Noé en el verso 7 de Hebreos. En el verso 7 de Hebreos 11. Dice, en primer lugar, condenó al mundo. ¿Cómo es que Noé condenó al mundo? Porque mostró la incredulidad de todos los demás. Noé cree a Dios, construye el arca, mientras que todo el mundo, vamos a ver en un ratito, se está burlando de él. Pero Noé construye el mundo y construye el arca y con su fe condena el mundo. ¿Por qué lo condena? Porque él es el único que le cree a Dios. Y la fe de Noé contrasta con la incredulidad de todos los demás. Y es un buen momento aquí para pararnos. Condenas tú al mundo, no en el sentido de ir diciéndole a la gente, tú vete al infierno. No, eso es un insulto. O caminar yendo, ojalá que tú te vayas al infierno. No, esos son malos sentimientos. Pero condenas tú al mundo con tu forma de vivir, con tu forma de creer. Crees tanto en Dios que en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, la gente mira tu vida y dice, hombre, me siento condenado en comparación a este. Nada que ver conmigo. Todo que ver con la palabra de Dios, porque este hombre ni siquiera me conocía. Un día estaba visitando a una gente enfrente de Churchill Downs. Y hay unos apartamentos que hay unas graditas ahí. Y subí la gradita y estaba tocando la puerta y llevaba mi Biblia. Una más grande que esta, una
una mucho más grande que esta. Tenía ahí mi palabra. Y de repente viene un hombre subiendo las gradas. Y él viene con una botella. Y yo no dije absolutamente nada. Ni lo quedé viendo siquiera, más por miedo que por otra cosa. Y entonces, este hombre se para, me toca en el hombro. Y se me paró el corazón. Y me dice, es increíble lo que acabo de sentir en este momento. Y le digo, ¿qué es? Me siento tan mal que usted está aquí tocando este apartamento y tiene una Biblia en su mano. Y yo vivo a la par y tengo una botella en mi mano. Les cuento esto porque no tiene nada que ver conmigo. Ese hombre no me conoce. Él se sintió convicto de pecado porque vio la palabra de Dios y la palabra del Señor le mostró, y él sabe lo suficiente para saber que está en el mal camino. Pero ahora bien, que nuestras vidas, como la de Noé, condene al mundo y haga que la gente a nuestro alrededor se sienta convicta de pecado, en vez de usarnos como excusa para pecar, deberían de usarnos como motivo para no pecar. Yo estoy seguro que nadie decía en ese tiempo, para vivir como Noé, mejor no le creo. Yo estoy seguro que mucha gente decía en ese tiempo, bueno, este hombre tiene algo diferente. Y él condenó al mundo, resaltó su incredulidad. En segundo lugar, él fue contado como justo. Él fue contado como justo, no por lo que hacía, sino por creerle a Dios. Y como resultado de ser contado como justo, dice que su familia y él se salvaron. Solamente, ¿cuánta gente se salvó en el diluvio? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. Pero vea que no se nos habla nada de la fe de Sem, ni de la fe de Cam, ni de la fe de Jafet, ni de la fe de la esposa, ni se nos habla de la fe de Noé. Y Noé le creyó tanto a Dios que con su fe bendijo a su familia, trayendo salvación. ¿Y cuántas veces nosotros queremos traer salvación a nuestras familias? Y la única manera de hacerlo es creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Esa es la esencia de la fe de Noé. Pero hay una segunda cosa que quiero que veamos, porque quizá usted diga, eso es bonito, pero Noé vivió en un mundo diferente al mío. Quizá usted piense, para Noé fue fácil. Quizá usted crea, ese fue Noé. Noé no tenía el supervisor que yo tengo. No tenía la esposa que yo tengo, el esposo que yo tengo, los hijos que yo tengo, los padres que yo tengo. Noé no tenía las necesidades financieras que yo tengo. Noé no tenía la televisión que yo tengo, las oportunidades de pecar que yo tengo. Déjeme decirle algo. Noé vivió en un mundo muy parecido al nuestro. En realidad, desde Adán y Eva, que el pecado entró a la humanidad, el mundo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo mundo lleno de pecado, de contradicción a Dios. Miren ustedes 2 cosas que aprendemos sobre el mundo en el cual Noé vivió su fe. La primera de ellas es que la mentalidad del mundo de Noé era una mentalidad corrupta, era una mentalidad pecaminosa, era una mentalidad violenta. Nos quejamos, en mi país 96 personas mueren cada día violentamente. 96. Eso es más que probablemente que los que estamos sentados aquí, no estoy seguro, no he contado, ni lo voy a hacer, pero ¿cómo que si todos nosotros nos asesinaran en un solo día? Vivimos en un mundo violento, pero Noé también. Miren lo que dice Génesis 6:5. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y en el verso 11 de Génesis 6 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Ese fue el mundo. Noé también tenía que ponerle barrotes a la casa. Noé también tenía que echarle llave al carro. Noé también tenía que caminar viendo quién viene detrás.
Y déjeme decirle que en el tiempo de Noé era tal que Jesucristo mismo lo usa para describir el tiempo de su venida. Miren en Mateo 24, versículos 37 al 39. El secularismo reina en la época de Noé. ¿Qué es secularismo? Secularismo es una sociedad donde no hay cabida para Dios, donde la palabra de Dios no es respetada, no es aceptada, no es reverenciada. Miren ustedes lo que dice: la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús, será como en tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé?, preguntará usted. Dice, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas aprendemos ahí. El mundo de Noé y el mundo nuestro eran muy similares. La gente está interesada en su propio placer, en comer y en beber. Está viviendo en una sociedad corrupta donde el casarse, el darse el casamiento, esto y lo otro, no importa, no hay obediencia a la palabra. El mundo de Noé, al igual que el nuestro, era un mundo indiferente a las cosas de Dios, ignorante de la palabra de Dios. Dice que ni siquiera sabía lo que iba a suceder. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y en ese momento, ¿recuerdan ustedes quién cerró la puerta? No fue Noé, fue Dios quien cerró la puerta. Porque así será cuando la época de la gracia en que estamos viviendo ocurra y Cristo venga. Hasta ahí nomás, y no va a haber salvación después. Pero pensando en Noé, Noé vivió su fe en un mundo igualmente mundano, en un mundo igualmente indiferente, en un mundo igualmente pecador que el que vivimos nosotros. Y ahí Noé le creyó a Dios y construyó su arca. Y quizá la pregunta más importante en esta tarde es: ¿cómo fue que Noé pudo vivir su fe en un mundo tan hostil? ¿Cómo es posible? Quizás nosotros podamos aprender de eso. Déjenme decirles, lo primero que Noé hizo fue que a Noé no le importó ser diferente por su fe. Mire usted eso, a Noé no le importó ser diferente por su fe. Noé era un hombre extraño. Es como que si uno de nosotros se fuera a Arizona a construir un barco, o al desierto del Sahara a construir un barco, y le dice: oh, vas a llevar este barco en carro hasta el mar. No, aquí lo voy a usar. Pero si no hay río. Y en ese tiempo no era extraño, no era diferente. Está construyendo un monstruo de barco, más grande que esto donde estamos nosotros ahorita. Es una nave la que está construyendo. Es un barco en un sitio donde nunca han visto lluvia, en medio de una zona árida. Y a Noé no le importa ser diferente. Ese es el primer punto de la fe. Hay muchos de nosotros que no estamos viviendo nuestra fe en el trabajo o en el barrio donde estamos, o entre los jóvenes o entre los adultos, porque no nos gusta ser diferentes. Lo que queremos ser es ser populares. Ser populares es más importante que ser fieles. Para muchos otros de nosotros, lo que queremos hacer y lo que queremos ser es vivir de tal manera que todo el mundo nos acepte, que nadie nos critique. Y entonces vivimos buscando eso, y como tal, no vivimos nuestra fe cristiana. Tenemos miedo de ser llamados diferentes. Tenemos miedo. Si todos beben, yo bebo. Si todos fuman, yo fumo. Si todos mujerean, yo también. Si todas ellas se visten de esa forma tan indecente, pues yo también. Si todos ponen ese tipo de cosas en Facebook, pues yo también lo voy a hacer. Si todo el mundo habla mal del otro, pues yo también lo voy a hacer. En vez de tomar nuestra fe cristiana y aceptar que al ser cristianos somos diferentes y no vamos a encajar en el mundo, porque la fe cristiana es esencialmente contracultural. Si no leas el Sermón del Monte y de entender cuánta contracultura hay en nuestra fe.
Noé fue lo primero que decidió. Dijo, ok, voy a creerle a Dios, voy a construir el arca, voy a parecer extraño, la gente se va a burlar de mí, no importa. Mientras no tomemos esa decisión de aceptar que vamos a ser diferentes y que quizás no vamos a ser los más populares. No es que vamos a buscar ser impopulares tampoco, no es que vamos a ser mala gente y le vamos a caer mal a la gente y no vamos a sonreír con nadie, vamos a ir rudos con todo mundo. No, no es eso, eso no es vivir la fe. Eso es darle mal nombre a la fe. Vivir la fe es ser amable, cariñoso, cortés, generoso, agradable a la gente y cuando tiene que decir no, dice no. En segundo, mire usted lo que dice Génesis 7:1. Dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Usted cree que Noé no era diferente? Yo le garantizo que para Noé fue más difícil que para nosotros. Porque para nosotros, en primer lugar, hay más gente que cree en Dios hoy en día. Noé era el único. Y en segundo lugar, vivimos en una zona tan grande que podemos pasar desapercibidos. Noé vivía en una comunidad pequeña. Usted sabe lo que ocurre en un pueblo pequeño. Por ahí dicen pueblo pequeño, infierno grande. ¿Cierto o no es cierto? Noé vivió en medio de esa sociedad y fue diferente. En segundo lugar, mis amados hermanos, Noé decidió ser minuciosamente obediente. Mira lo que dice en Génesis 6:22. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Y en Génesis 7:5 dice, Noé hizo todo de acuerdo a lo que el Señor le había mandado. Mire usted, no existe fe sin obediencia. Repito eso por si acaso no lo escuchó. No existe fe sin obediencia. La obediencia es la muestra de la fe. Noé no dijo, sí, le creo a Dios, pero no voy a construir el arca. Digo, le creo a Dios, voy a construir el arca. Y la única manera por la cual sabemos que Moisés creyó a Dios fue porque construyó el arca. ¿Está conmigo ahí? Entonces miren ustedes que no existe fe sin obediencia. Y Noé decidió ser minuciosamente obediente. A veces nosotros queremos obedecer a términos generales. Siempre y cuando no haya un costo, siempre y cuando no afecte ciertas cosas en nuestra vida, entonces somos obedientes. En tercer lugar, miren ustedes que la fe de Noé lo llevó a entregarse diligentemente a la tarea encomendada. Es interesante que hoy en día el mundo exalta la diligencia. Usted está viendo un partido de fútbol y ¿qué jugador le gusta más? ¿Uno que se queda parado o uno que corre y pelea todas las pelotas? El que corre y pelea todas las pelotas, ese es el jugador que importa. ¿Cierto o no es cierto? El que habla, el que es diligente en su trabajo. Usted, ¿a quién quiere tener de compañero de trabajo? ¿A uno que se la lleva sentadito? Buscando que enfermarse de algo para que le den 3 días. ¿O prefiere a alguien que quiere trabajar y que da el todo por el todo en su trabajo? ¿Quién prefiere usted? ¿Con quién quiere trabajar usted? Con el diligente, ¿cierto? Es interesante que el mundo quiere diligencia en todo, menos en las cosas de Dios. Si usted es diligente en las cosas espirituales, ya le dicen que es fanático. Ya le dicen que es muy religioso. Ya le dicen que se está volviendo loco. Ya le dicen que no lo haga tanto si Dios no quiere tanto tampoco. Y hasta así le dicen, ni tanto ni tampoco. Y con ese tonito, ¿cierto o no es cierto? ¿Sabe por qué se ríen? Porque lo han oído, ojalá que nunca lo hayan dicho. Pero déjeme decirle algo, Noé se dedicó diligentemente a la tarea. Más o menos 80 años pasaron entre cuando Noé comenzó a construir el arca y el tiempo que comenzó a llover, 120 desde que Dios le dijo. O sea, es un gran periodo de tiempo. Él fue diligente. ¿Usted cree que Noé estaba diciendo, Noé, vas a construir el arca? Mañana. Noé, va a llover. Me quedan 120 años. Noé, viene el diluvio. Me quedan 119. Noé, va a llover. Me quedan 25 todavía. No, fue diligente. Se metió a hacer la tarea. Y así es como debemos de vivir nuestra fe.
Noé invirtió recursos y tiempo para lograr su tarea. A veces nosotros queremos vivir nuestra fe sin invertir nuestros recursos y tiempo. No queremos invertirnos. Jueves en la noche hay culto, por decir algo, a partir del 20 de septiembre. Y yo sé que eso es una inversión de dinero porque tienen que gastar gasolina. Yo sé que es una inversión de tiempo porque tienen que venir aquí. Cansado probablemente va a estar. Pero creo que vale la pena. Hoy mismo hay mucha gente que decidió no ir a ninguna iglesia, que le quedaba muy largo, le quedaba 2 millas de distancia. Pero mañana se va a montar en su carro y va a manejar 25 para ir a trabajar. Mis amados, esa es la fe, hay que vivirla con iglesia. En cuarto lugar, la fe nos hace pacientes. ¿Se imagina usted construir un arca durante 80 años, 120 años, y que la gente diga, Noé, ¿y para qué estás construyendo ese edificio? Es que va a llover. Si eso me dijiste hace 40 años, Noé, no importa, sigo adelante. O sea, pasó mucho tiempo y Noé fue paciente al vivir su fe en el mundo. Por eso es que vivió esa fe de tal manera. En quinto lugar, Noé anunció el mensaje a sus contemporáneos. Por eso es que eran culpables, por eso es que Noé los condenó. Porque si se hubiera quedado callado, ellos no hubieran tenido culpa. Noé hubiera tenido culpa. Pero Noé dice la palabra en 2 de Pedro 2:5, dice tampoco, hablando sobre Dios y la segunda venida de Cristo, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia, pregonero de la justicia, dice la Reina Valera. La fe tiene que hablarse. Hoy en día mucha gente dice, no, yo vivo mi fe. Amén. La palabra del Señor dice que es por la locura de la predicación que la gente se salva. La fe tiene que respaldar lo que hablamos, pero nadie se va a convertir solo por ver su fe. Tiene que oír su fe. Tiene que oír el Evangelio, tiene que oír el mensaje de salvación. Y en sexto y último lugar, dice la palabra que Noé fue fiel a Dios en su vida. Mire usted lo que dice Génesis 7:1 o 6:9, no sé cuál de los dos es, no puedo ni ver. Dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Significa de que no pecó? No. Porque recuerden ustedes, todos somos pecadores. Pero vivió siempre por fe. Vivió confiando en Dios. Y usted y yo podemos vivir y tener esta fe hoy en día por medio de Cristo. Amén. Amén, así es, por medio de Cristo. Usted tiene que decir, bueno, no me importa ser diferente, yo creo en Cristo. Usted va a ser obediente porque ama a Cristo, en respuesta al amor de Cristo. Usted se va a entregar a la tarea porque Cristo ha hecho la obra en su vida. Usted va a ser paciente porque Cristo vive en su corazón y sabe que Cristo vuelve pronto por su iglesia. Usted va a anunciar el mensaje, no el de Noé, sino el que Noé anunciaba, que es el de Cristo. El que un día Cristo viene, el que ya vino y Cristo regresa. Y usted va a poder ser fiel a Dios en toda su vida porque Cristo lo capacita por medio de su Espíritu Santo. Esa es la fe de Noé. No era una fe espectacular, Noé sencillamente le creyó a Dios. Hoy en día muchos de nosotros están pensando probablemente cómo hago o qué es lo que tengo que creer. Déjenme decir, lo que tiene que creer está aquí en la palabra del Señor. Quizás algunos han pensado, no, yo no puedo vivir mi fe, este mundo está muy complicado. Noé lo logró sin la ayuda de ver a Cristo, de tener a Cristo en su corazón. Nosotros también lo podemos hacer, más nosotros lo podemos hacer. Pero necesitamos, mis amados hermanos, decidir ser diferentes, decidir ser obedientes, entregarnos diligentemente a la tarea de vivir para Dios. Tengamos paciencia, que a su tiempo el Señor va a cumplir sus promesas y va a regresar y nos va a tocar y nos va a cambiar y va a hacer la obra a su tiempo. Seamos pacientes.
compartamos de Cristo, comprometámonos con nuestras palabras al hablar del Evangelio y vivamos con fidelidad a Dios, un día a la vez. Y es posible que de esta congregación seamos los que transformemos Louisville y nuestros países, no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en el corazón. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no importa qué tan grande es nuestra fe. Lo que importa es que nuestra fe esté puesta en el único que es grande, que eres tú, Señor. Te damos gracias por el ejemplo que nos dejó Noé de creer tu palabra y de actuar, de obedecer tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has dejado sin excusa, porque al igual que el mundo en que Noé vivía, el nuestro es lo mismo, un mundo de pecado, un mundo de maldad, un mundo de corrupción, un mundo de violencia, un mundo de indiferencia, pero en medio de ellos lo importante, Señor, es que cada uno de nosotros decida hoy ser extraños por la fe que tenemos y ser obedientes a la fe que predicamos. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Ayúdanos, te rogamos, en esta hora, Señor, a salir por esas puertas y vivir nuestra fe cristiana. No sea que por nosotros quizá tú decidas, oh Dios, salvar también nuestras familias, y salvar nuestros amigos, y salvar nuestros vecinos, oh Dios. Señor, perdona nuestra falta de diligencia y ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, perdona nuestra falta de valor y ayúdanos a tener valor para anunciar el mensaje. Perdona nuestra impaciencia y ayúdanos a esperar y a vivir un día a la vez. Perdona nuestra infidelidad y ayúdanos a vivir fielmente en el camino de la fe. Señor, que cada uno de nosotros después de hoy salga diferente por esas puertas. En el nombre de Jesús. Esta es nuestra oración, este es nuestro clamor, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a estar dispuestos a invertirnos, a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, con tal de que nuestra fe siga creciendo y sea manifiesta a todo aquel que nos rodea, Señor. Ayúdanos a no ser llamados cristianos secretos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos públicos que viven y promulgan la fe de Cristo en todo lugar, Señor. Gracias te damos por las familias, por los jóvenes, por los niños, por los adultos. Oramos, oh Dios, que seas propicio a cada uno de nosotros y que en donde vivimos podamos vivir nuestra fe conforme a tu voluntad, Señor. Padre, aquí hay personas que tienen familiares enfermos, como el hermano Salvador. Oramos, Señor, para que tú cumplas tu divina voluntad en ese sitio. Señor, aquí hay sitios, aquí hay personas que tienen falta de trabajo. Clamamos por ellos, Señor, para que tú abras puertas. Señor, oramos para que tú cumplas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.